oremos. Isaías 52, versículo 13, dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y por este pasaje tan precioso, tan bendito, Señor, tan instructivo a nuestras almas. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a entender un poco de lo que tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, os quiero hacer una pregunta, a ver si pensamos un poco en esta tarde. ¿Por qué hemos venido aquí hoy a la reunión? Pensarlo. ¿Qué es el propósito que nos trae a una reunión de mujeres? Yo espero que sea más que pasarlo bien, que lo pasamos bien, nos reímos un poco, tenemos comunión las unas con las otras, y yo creo que todo el mundo diría, pues venimos a estudiar la Biblia, y eso es verdad. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, ¿qué estamos esperando? Cuando abrimos la Biblia para estudiarla, venimos esperando que encontramos algunas pistas para ser mejor persona, para ser una mejor esposa, una mejor madre. Esa es nuestra razón de venir a estudiar la palabra de Dios. Pues lo siento decir, pero yo no os voy a dar una lista de requisitos para ser la mejor versión de ti misma, como se suele decir hoy en día, ser la mejor versión de ti. Pues no. El propósito en estudiar la palabra de Dios es para que conozcamos, y que yo la primera, que conozcamos más al Señor Jesús. Eso es el propósito. Y mi meta es enseñaros a Cristo. Ahora, el día que yo empiece a enseñaros a ser mejores personas solamente, pues, como se dice, apaga y vámonos. Yo creo que sería mejor. Porque la Biblia no es un libro que trata de nosotras.
La Biblia es un libro que trata de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que conocerle a Él. Y la verdad es verdad que cuanto más le conocemos a Él, más santa nuestra vida va a ser. Más vamos a estar conformados a su imagen y a consecuencia de esto seremos mejores personas, pero a través del conocimiento de Cristo siempre. Ahora, como he dicho, os he mandado en el WhatsApp, vamos a estar mirando este texto desde Isaías 52 hasta el final de 53. Un capítulo tan precioso, podríamos decir bendito para muchas personas, que muchas personas ha traído a los pies de la cruz de Cristo. Isaías muchas veces le han llamado el evangelista del Antiguo Testamento por las muchas referencias a Cristo y a la salvación. De hecho, su nombre significa la salvación es de Jehová. Y este capítulo en particular, el 53, sabemos que demuestra claramente que Dios es el autor de la Biblia, que el Antiguo Testamento se complemente con el Nuevo, los dos testamentos se complementan y que la historia de la redención es una sola historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa historia es Cristo. Y este pasaje quizá es la referencia más clara de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Los judíos no querían reconocerlo, lo reconocían algunos después de que se había cumplido. Todavía hay judíos que no reconocen que esto se refiere a Jesús. Nosotros tenemos la ventaja de mirarlo desde este lado de la cruz y además, ¿os acordáis de Felipe en el libro de Hechos? Cuando iba explicando el Evangelio al etíope, bueno, el etíope había ido a Jerusalén, había conseguido un rollo justamente de este pasaje de Isaías y le pide a Felipe explicaciones de quién trata. Y dice la Biblia que Felipe le anunció Jesús, le anunció el Evangelio de Jesús. Y nosotros sabemos que trata de nuestro Salvador, su sufrimiento, su exaltación. Y es mi deseo que a través de esto vamos a conocer más al Señor, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Es un reto bastante grande. Hay profundidades aquí que yo nunca voy a poder explicar ni entender. Aquí hay doctrina difícil, hay misterios incluso que no vamos a entender hasta el día que estemos con el Señor, pero de todas formas no vamos a remangar, vamos a meternos allí y no por ser algo difícil debemos de dejarlo. Entonces vamos a estudiar. No sé cuánto tardaremos. Cada semana o cada vez que lo hagamos haremos unos cuantos versículos y me gustaría que al final, como vamos a repetirlo todas las veces, que terminemos sabiendo de memoria este capítulo 53 de Isaías. Sería una bendición, sabéis, en la iglesia ponemos bastante énfasis en la memorización, no como un fin en sí, pero como un propósito, una herramienta para poder conocer más al Señor. Así que hoy, como dije, vamos a empezar al final del 52, donde realmente empieza la descripción. Si en la Biblia, seguramente en tu Biblia pones sufrimientos del siervo del Señor, y ese texto continúa hasta el final del 53. Sabes que en el original no había capítulos divisorios, entonces ahí empieza. El profeta en el 52 está hablando de la promesa del rescate de los judíos de Babilonia y la esperanza, el regocijo que deben tener con la promesa de eso. Y luego pasa en el versículo 13 para hablar del gran rescate, de esa redención, de la gran salvación que en el cumplimiento del tiempo iba a traer el Mesías de Dios. Y como hemos dicho, los detalles son tan minuciosos que solo puede ser Dios que ha escrito esto. Los 3 versículos 13, 14 y 15 sirven como tanto de resumen de todo
como de introducción. Y mucho de lo que decimos hoy lo vamos a ver en el capítulo 53, la humillación y la exaltación del siervo de Dios. Su muerte sustitutoria, expiatoria, su sepultura, su resurrección, su salvación, la intercesión en los cielos y la gloria de su reino. Todo eso lo tenemos en el 53 en más detalle. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el Mesías como el siervo de Dios. Y aquí el Padre presenta a su siervo y nos dice: he aquí mi siervo. Cuando dice he aquí es como una invitación a conocerle o a contemplarle. Y eso es exactamente lo que debemos estar haciendo en estos próximos versículos. Yo espero que en esta tarde podamos quitar los ojos de lo que está a nuestro alrededor, de lo que nos hemos dejado en casa, quizá un día ajetreado para poder llegar aquí, un día a lo mejor desanimado con todo lo que está pasando en tu vida, yo no lo sé, pero por unos momentos vamos a quitar los ojos de esas cosas y mirar arriba, mirar al escogido del Padre, al escogido de Dios. Es el siervo elegido para llevar a cabo la misión más grande de este mundo, de toda la historia, que es la salvación tuya y la salvación mía. Así que vamos a pedir al Señor nuestro corazón que nos ayude a contemplarle. Esa mirada de fe que a lo mejor hace varios años, hace muchos años que te salvó, pues vamos a volver a mirar al Señor. Mira a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Otra cita de Isaías, otra cita súper evangelístico del libro de Isaías. Y esto no es la primera ni la única mención del Mesías que hay en Isaías. En los capítulos 42, 49 y 50 también habla del Mesías como el siervo escogido del Padre, el que vendría a hacer la voluntad de Dios. Como está profetizado de él en el Salmo 40, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y sabemos desde luego que Cristo en cada momento de su vida hacer la voluntad de su Padre. Desde que era niño, él sabía que en los negocios de su Padre él tenía que estar. Y quizá el lema de su vida era, lo repite varias veces: yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. El siervo por excelencia era Cristo, el que no vino para ser servido, sino para servir. El que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el siervo elegido por el Padre. Dice, este es mi siervo, el escogido. Y hermana, en él, en el siervo escogido, tú y yo somos siervas escogidas. Somos elegidas también para ser sus siervas. Estamos en él. Y nuestro servicio como siervas en Cristo es el único servicio que agrada a Dios. Porque Cristo es el único que agrada a Dios. ¿Entendéis? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estamos en Él, estás en Cristo. Entonces Dios tiene complacencia en ti y en tus obras, en lo que tú haces. No porque son buenas obras tuyas, son las buenas obras que Él ha preparado para ti en Cristo. Luchas con esa idea de ser sierva, de tomar el último lugar, de ser la que sirve a los demás. Quizá hay que examinar el corazón y ver si de verdad estamos en Cristo, porque el siervo con mayúscula tiene que ser tu maestra, tu maestro. Como él dijo, si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces, hay ese sentir en nosotros que hubo en Cristo. Quizá nos hace falta contemplar un poco más al siervo que Dios nos presenta en esta tarde, hasta que toda esa soberbia que hay en nuestro corazón, ese orgullo, hasta que desaparezca, hasta esos derechos que agarramos tan fuerte, que se disipen.
cuando estamos a la luz de la humildad y la obediencia del siervo por excelencia. La obra del Señor se hace con siervos, con minúscula, que siguen al siervo con mayúscula. Nosotros siervos que cuando hemos hecho todo lo que tenemos que hacer somos siervos inútiles, pero gracias a Dios estamos en Él, entonces Él es el siervo útil, el único que es útil. Entonces nuestro servicio en Él es útil a través de Cristo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Estás siempre pensando en tus derechos? ¿O tiendes a juzgar a los demás, criticar a los demás para quedar bien? ¿Es habitual oírte quejar? ¿Cuán importante es tu propia comodidad? Todas esas preguntas debemos hacernos para ver si de verdad estamos siguiendo a Cristo como siervas. Quizá nos hace falta estar más en su presencia y conocerle más. Luego dice Dios, mi siervo, he aquí mi siervo será prosperado. Cristo y su servicio tendrá éxito. Él vino a cumplir la voluntad del Padre y Él tuvo éxito. A veces aquí estoy hablando en pasado, porque aunque esto está en futuro, que es una profecía, pero ya se ha cumplido, pues estoy hablando en pasado, pero bueno, que no nos confundamos. Él, como siervo del Padre, tuvo éxito. Y eso para mí es un consuelo saber esto cuando yo, como su sierva, fallo tantas veces. No hago la voluntad de Dios como debo, pero puedo regocijarme en que la obra de Cristo no va a fallar por mi culpa. No va a fallar, punto. No depende de mí. Su obra será prosperada y su palabra que llevamos con nosotros, su palabra en que nos basamos, su palabra será prosperada. Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello que la envié. Dios, su obra será prosperada. Los resultados están garantizados, porque Dios es el que da los resultados. Y gracias a Dios que no dependen de mí. Muchas veces, incluso en la obra del Señor, nos cargamos con la responsabilidad. Claro, tenemos que ser fiel, tenemos que hacer nuestro deber, pero al final los resultados son del Señor y eso es una bendición. Y ahora es bueno saber también que Cristo va a tener éxito, va a ser prosperado, porque luego viene un montón de detalles que va a ser rechazado, que va a ser despreciado, que te haría pensar cómo es que va a tener éxito, pero sí, Cristo será victorioso. Dice, será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Dios le exaltó hasta lo sumo. Pero antes de esa exaltación que le hizo el Padre en el cielo, Cristo tendría que ser levantado en la tierra. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso lo explicó Jesús mismo a Nicodemo. Y luego más tarde en Juan 12 dijo, y yo si fuere levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo levantado en la tierra para ser nuestro paga, para ser nuestro sustituto. Y en la sabiduría de Dios fue ese mismo acto, lo de la cruz, que sería la razón de que Dios luego le exaltase y le pusiera muy en alto, para que en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Engrandecido, exaltado, puesto en alto. Pero vaya camino que tenía que atravesar para llegar allí. El que será reconocido y adorado por toda la creación tuvo primero que pasar por la humillación más profunda. Y esos dos temas, como hemos visto, la humillación y la exaltación de Cristo, las alturas que alcanzaría, pero las profundidades a que tendría que bajar para llegar allí. El apóstol Pedro habla de eso, de cómo los profetas indagaron en todo eso
Y dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, los sufrimientos y luego la gloria. El camino al trono pasaba por el Gólgota, su humillación y luego su exaltación. Sabéis, nosotros que somos sus siervos también se nos pide que tomemos cada día nuestra cruz y que le sigamos. Y muchas veces, casi siempre es por un camino, por el valle, por la aflicción. Y cada prueba, cada camino de aflicción que atravesamos es usado por Dios para conformarnos más a su imagen, para prepararnos para ese día cuando estemos con Él. Dios siempre obra en nuestras vidas en el presente con la vista en la eternidad. Como lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, sufrimiento y luego la gloria. Y eso nos lleva a hablar del Mesías, en segundo lugar, como el sufriente. Primero el siervo, luego el sufriente, el que sufre por nosotros. En primer lugar, podremos ver el rechazo que tuvo, la aversión que tenía la gente hacia él, cómo se asombraron de ti muchos. Asombraron significa, pues se escandalizaban de él, le rechazaron, se quedaron como estupefactos, esa es la palabra. Por tanto, su reacción es rechazo. No había lugar para él en el palacio de Herodes en Jerusalén, no había lugar para él en el mesón en Belén, no había lugar para él en tantos corazones de la gente, porque este Jesús de Nazaret les ofendía, les hablaba de su pecado y les hablaba con una autoridad que ellos no estaban acostumbrados. Era una autoridad que venía con una mansedumbre y una humildad. Y como no se conformaba a sus reglas, no era lo que ellos esperaban, pues lo rechazaban. ¿Sabéis que el mundo no ha cambiado? El mundo en que vivimos tú y yo hoy es lo mismo. Nunca han aceptado la idea de un sustituto por el pecado. ¿Pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué es el pecado? Hasta la palabra parece que les da repelús, porque no es políticamente correcta hoy en día. Se burlan de que alguien se tuviera que arrepentir. Y el hecho de un sacrificio de sangre, un sacrificio en la cruz, pues ofende. Y ese es el mundo en que vivimos tú y yo. Escuchamos todos los días el nombre de Cristo tomarse en vano. Muchas veces es el tema de risa, muchas veces es el tema incluso de memes vulgares. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Defendemos al Señor? ¿Mantenemos en alto su nombre, su causa? ¿O somos como Pedro? Que mucho hablar, sí, pero luego cuando llegue ese momento de incomodidad, le fallamos. Yo creo que todos hemos estado allí, ¿verdad? Nos escandalizamos. ¿Qué piensa Cristo de eso? Se desilusiona. Yo espero que la próxima vez que no le defendamos, la próxima vez que dejemos que el mundo tire por el suelo su nombre, que sintamos esa mirada de Jesús, igual que cuando se dio la vuelta, miró a Pedro, ¿os acordáis de eso? Esa mirada, imagínate lo que estaría pensando Pedro en ese momento, pues que sintamos lo mismo, hermana, que el mundo lo rechace, que el mundo se escandalice de él y de su reino, su causa, pero que nosotros siempre levantemos en alto lo que es Cristo y su salvación. Así que no solo habla de la aversión que tenía la gente hacia él, pero también habla mucho de su apariencia. Dice allí, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
el que se describe como el más hermoso de los hijos de los hombres, en el Salmo 45, él dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Isaías 56. Incluso antes de ir a la cruz, el cuerpo y el rostro del Señor ya mostraba las señales de sufrimiento. La Biblia no nos da una descripción del rostro de Jesús. Yo creo que lo hace con un propósito, lo hace por una razón. Y aquí hago un inciso y no quiero pisar a nadie, es mi opinión lo que voy a decir ahora, pero yo no soy muy fan de las películas, las series de Jesús. Y la razón es que realmente hay algún actor en el mundo que pueda desempeñar ese papel, hacerle justicia a Jesús en su perfecta humanidad y el rostro de Jesús. Por supuesto que Dios no quería que hiciéramos un ídolo del rostro de Jesús, pero yo pregunto, cuando tú buscas el rostro del Señor en oración, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en la cara de ese actor? Yo lo dejo allí. Yo, desde luego, no quiero pensar en eso. Dice Pedro, para nosotros los que queremos, Él es precioso. Y es precioso porque fue desfigurado por nosotros. Y Él es quien amamos sin haberle visto. Gracias al Señor porque Él fue roto y desfigurado por mí. Su cuerpo y su cara llevaban las marcas de ese sufrimiento todo el tiempo que Él vivía aquí en esta tierra. Hay un pasaje muy interesante en Juan 8. Jesús está hablando con los judíos y ellos están acusándole a Él de hacerse mayor que el padre Abraham. Y Cristo dice: Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces ellos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Paramos allí. ¿Por qué le echan 50 años a un hombre que tiene 30 y pico, 30 y poquitos? Pues claro, porque se parecía a un hombre mayor. Tú y yo no tendríamos problema en distinguir entre un hombre de 30 y un hombre de 50. Pero el Dios hombre, parecía un hombre mayor, porque el peso de la carga que llevaba le había envejecido de tal manera que piensan que tiene como 20 años más de lo que tiene. Y eso fue antes incluso de pasar por Getsemaní, de todo lo que era su arresto, sus azotes y la crucifixión en sí. Luego Pilato diría de él: he aquí el hombre. ¿Os acordáis de esa frase? Esa burla, dando a entender, no parece ni siquiera un hombre. Es lo que queda del hombre. Y eso nos recuerda el Salmo 22, que dice: mas yo soy gusano y no hombre. Y ese salmo es muy probable que citaba a Cristo mismo en la cruz. Ese es el salmo donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí dice: yo soy gusano y no hombre. Así, hermano, así de desfigurado, así de envejecido estaba nuestro Señor por mi pecado y por tu rebeldía también. Así que hemos visto el Mesías como siervo, como sufriente y al final como salvador, en el versículo 15. Porque todo ese sufrimiento del versículo 14 resulta en la salvación. Dice: así asombrará Él a muchas naciones. La palabra asombrará viene otra vez, pero no es la misma palabra. Significa algo bastante diferente. Muchas traducciones aquí tienen la palabra rociará o esparcirá, ¿vale? Eso es lo que significa. Es la palabra rociar y es una clara referencia
a la sangre derramada por los pecados. Ese dolor del versículo 14 resulta en el derramamiento de sangre en el 15. La deuda ya está saldada, la victoria es ganada porque la sangre de Cristo es lo que da la victoria, nos lo dice en Apocalipsis 12:11. En todo el Antiguo Testamento, ¿cuántas referencias había a la sangre rociada? ¿Verdad? Si lees Éxodo, Levítico, todo eso es sacrificio tras sacrificio. En Egipto, ¿os acordáis del capítulo 12 de Éxodo 12? Pero en Egipto, cuando el pueblo de Israel tenía que matar el corderito y luego rociar la sangre en los dinteles y en los postes de la casa para que el primogénito no muriera cuando pasara el ángel de la muerte. Hebreos 11 llama eso la aspersión de la sangre. Y luego, a partir de entonces, ¿cuántos sacrificios? ¿Cuánta sangre rociado en el altar? Todo señalando, todo esperando a esto, a la cruz, cuando Cristo iba a derramar su sangre. Y Isaías, 700 años antes de Cristo, es como si se juntara con Juan el Bautista y dijera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El escritor de Hebreos habla de todos esos sacrificios y toda esa sangre rociada y luego dice: cuánto más la sangre de Cristo puede purificaros, cuánto más la sangre de Cristo. Y también habla de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Cuánto más y cuánto mejor es la sangre de Cristo que cualquier otra sangre rociada en todo el Antiguo Testamento. Hermana, esa sangre habla paz con Dios. Dios aceptó esa ofrenda de manos de su Hijo porque no había otra manera de pagar por nuestros pecados. ¿Ha hablado la sangre de Cristo paz a tu corazón? ¿Sabes sin duda ninguna que tu deuda está cancelada y tienes acceso a Dios a través de esa sangre? Y luego dice en el versículo 15 también: rociará muchas naciones. Ahora personas de todo el mundo están incluidos en esa salvación. Aquí es curioso porque el profeta, que es judío del pueblo de Israel, está profetizando que algún día la salvación va a ser para todo el mundo, no solo para los judíos. Ahora personas de todo el mundo ven la gloria de Dios que brilla en la faz de Jesucristo y le adoran. Y cierran ante Él su boca, dicen: no tienen nada malo que decir ya, porque ya pueden entender todo eso que no entendían antes. Cierran ante Él la boca, solo abren la boca para confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estaremos entre esa multitud que han doblado ya en estos tiempos la rodilla delante de Él, que han confesado a Cristo como su Señor, se han rendido ante sus pies como la única esperanza. Yo espero que sí. Esa gran multitud que nos dice Apocalipsis 7, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas y pueblos que están delante del trono y en la presencia del Cordero. Y luego más tarde dice: los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estaremos ahí en ese día. En el Club de los Niños cantamos una cancioncita que dice: Cristo ama a los niños como yo, a cada raza y color les demuestra su amor. Cristo ama a los niños como yo. Y me toca el corazón porque en ese grupito de niños, que suelen ser 8, 10, hasta 12 o 13, y unos cuantos ayudantes que somos, hay 7 de esas muchas naciones representadas allí. En ese grupito, 7 de las muchas naciones, gloria al Señor. Así que las muchas naciones no solo habla de diversidad de naciones, pero también habla del número, de la cantidad, que va a haber muchas. Un número, dice aquí, que nadie puede contar. Eso me recuerda a mi pastor de hace años. Decía que él pensaba
que iba a haber más personas en el cielo que en el infierno. Cuando ya el fin de todo, Dios no iba a dejar que Satanás ganara la victoria, incluso en los números. Ahora, eso era su opinión, y él decía, esa es mi opinión, la Biblia no nos lo dice. Pero, ¿sabes? Nos viene bien cuando vemos tan poca fe en la tierra, cuando los que siguen a Jesús parecen tan escasos y el camino parece que está cuesta arriba, nos viene bien saber que Cristo gana. Cristo va a ganar. Y es como si, ese es el spoiler de todo, Cristo gana. Él es el Rey y esos versículos desde luego nos han enseñado eso. Apocalipsis 11:15, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, este es el Evangelio. Cristo, el que era el siervo sufriente, es el Señor victorioso. No hay cosa de más éxito en la tierra que el Evangelio de Cristo, y por eso no debemos de avergonzarnos de él. En esta tarde he intentado, con la ayuda del Señor, presentaros a Cristo aquí en su humillación y también en su esplendor, y eso es lo que vamos a estar viendo. Incluso va a parecer a veces que nos estamos repitiendo, porque esto es como el resumen de todo. Cristo en sus tres oficios: profeta, el siervo enviado del Padre; sacerdote, el que ha rociado muchas naciones; y de Rey, el que será un día engrandecido y puesto muy en alto. Que le contemplemos a Él, que le conozcamos más a Él, y que podamos ser esas siervas que le sirvan de todo corazón. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres el que ha ganado, el que va